Estamos con el concejal Adolfo L'Oreal, psicólogo. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido. ¿Qué tal, Renata? ¿Qué tal a la audiencia? Que estés con nosotros otra vez. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito, se vienen las fiestas, la Navidad, un momento para estar en familia, con amigos, de felicidad en unos casos y por ahí de tristeza en otros casos, ¿no? En las personas que están solas, con las pérdidas. Vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué hacemos con las pérdidas, con la soledad en estas Navidades y cómo podemos, ¿no? Pasarla bien, de todas maneras? Sí, a mí el tema es amplio, ¿no? Da para muchas interpretaciones. Sí. A mí me da la impresión que por ahí lo primero interesante es contarle a la gente y por ahí poner en valor esto de que de alguna manera la comunidad se organiza y de cierto modo repite anualmente, casi diríamos como un ciclo, algunos ritos, ¿sí? Algunas ceremonias, sí, que todos los años vuelven a repetirse idénticamente. Entonces yo creo que estas celebraciones de fin de año tienen que ver, por un lado, con el cierre del calendario, ¿sí? Y de alguna manera en general eso trae todo lo que significa un cierto balance, cómo fue el año, qué he hecho, qué no he hecho, más o menos como puede ocurrir el día viernes cuando terminamos la actividad de la semana y entonces revisamos la agenda y decís, bueno, qué cosas quedaron pendientes, qué cosas se hicieron, y creo que el fin de año, el inicio de un nuevo año, de algún modo, y estos son ciclos, digo, todos los años vuelve a ocurrir y volvemos como, digamos, a ordenarnos, es como un ordenador que nos permite revisar y hacer ese cierto balance. Y ahí los cambios, ¿no? Que uno piensa para el año que viene voy a cambiar en tal cosa. Claro, en ese revisar la agenda de las cosas ocurridas, también vos, digamos, te das cuenta cuáles son las que no se hicieron, cuáles son las que quedaron pendientes, cuáles son las que querés modificar, las que querés incorporar. Pero también digo, también se celebra, también se sostienen ciertos rituales digo, como tradiciones, como costumbres, como actitudes, acciones que deben ser repetidas de esa manera, y entonces la ceremonia religiosa, o entonces el pan dulce, o entonces el armado del árbol y el pesebre, que tiene una connotación obviamente, digo, intrínseca a lo que es la religión cristiana, sí, pero que de alguna manera atraviesa todas las religiones. Hoy precisamente en el consejo, cuando yo hice este saludito de Feliz Navidad, decía, me gustaría llegar a la comunidad de Tandil, quiero desear esta feliz Navidad, digamos, pensando más en un sentido espiritual que trascienda una posición religiosa, como puede ser el cristianismo, y que de alguna manera llegue a todas las religiones, como este mensaje de nacimiento. La Navidad es el nacimiento, digo, lo que marca es esto, es el inicio de algo. Entonces, tenemos por un lado una ceremonia de corte cristiano que marca la llegada del niño, el nacimiento, el inicio de la vida, ¿sí? Y de alguna manera la renovación de una alianza, digamos, la alianza cristiana, ¿sí? La creencia en Dios y la renovación de la fe. Por otro lado tenemos el ciclo anual, digamos, que de alguna manera nos lleva a este balance. Entonces, creo que esto es lo que se repite todos los años y que, como vos bien decís, de alguna manera o de una manera intensa, tal vez esto es más correcto, sacude nuestras emociones. Vos me invitás como psicólogo y decís, bueno, ¿qué pasa con esto de la vida de la gente? ¿Qué pasa con las fiestas? Bueno, yo creo que las fiestas, en esta repetición de siglos, en este encuentro nuevamente con la espiritualidad, en este revisar el año y trazar el próximo año, y pongo ahí Navidad, pongo Nochebuena, Navidad, y lo que significa el fin de año y el inicio del nuevo año, sin duda lo que se produce es una gran movilización afectiva y emocional, y entonces va a ocurrir de todo. Va a ocurrir que hay gente que se siente muy satisfecha con la vida vivida en el año y que está muy a gusto y que puede trazar, digamos, nuevos objetivos, nuevos programas para el próximo año, y que se pone en contacto con esta espiritualidad y entonces pierde un poco esta tensión del año de vivir corriendo y vivir ansioso y a veces no darse cuenta quién está al lado. Claro. Y entonces pasan cosas muy bellas, como que la gente se encuentra en todos estos días y piensa en un regalito, piensa en una llamada telefónica que hace tiempo no hace, piensa en desearle al otro felicidad. Entonces, esto no es poca cosa. Hemos charlado contigo varias veces. ¿Qué nos pasa como comunidad? ¿Qué nos pasa como cultura, donde de alguna manera uno se olvida de la dimensión del otro y pierde el permiso, el por favor, el gracias? Sí. Y en esta época recuperan felicidades. Digo, en ese sentido no es poca cosa. No, que nos volvamos a encontrar los seres humanos
con los que nos encontramos todos los días y con aquellos que hace rato que no vemos, y que podamos decir, te deseo la felicidad, ¿sí? Que esto tiene que ver con la satisfacción, que esto tiene que ver con que la vida te sea buena. Entonces, digo, sin duda, esto tiene un carácter, como vos planteás en el inicio de esta pregunta, un carácter tal vez triste, tal vez de corte bajón, digamos, que es el duelo, que es la pérdida, que es cuando uno mira el año, ve lo que no está, ve lo que se fue, claro, y entonces sí. Ocurre para mucha gente que se encuentra con un punto de soledad o que se encuentra con situaciones que se han perdido, ¿sí? Digo, es muy común que la gente en estas fechas recuerde los que ya no están. Entonces digo, sin duda hay un encuentro con esto, y esto no tiene nada de malo, esto es parte de la vida, poder entender que la vida no es solo la alegría y la felicidad, también la vida es la pelea, la búsqueda, la lucha, el aprender a vivir con eso que ya no está. Entonces, de algún modo me parece que lo que uno mantiene, casi te diría como que paradójicamente, es que uno pudiera mantener ahí como una cierta dulce alegría aún en el dolor, sí. ¿No? Entonces yo puedo recordar en estas fechas o en otras fechas, a veces es un cumpleaños en el año, a veces es el día de la madre o del padre, sí, a veces es el cumpleaños de un hermano o la fecha de aniversario del fallecimiento de una pareja. Entonces hay muchos momentos que intensifican el recuerdo claro. Está siempre allí, como en ese archivo, como en ese arcón, está latente. Sí. Como latente está la posibilidad de ponernos tristes. El tema no es repudiar, digamos, esa tristeza, es que eso conviva con nosotros y que nosotros podamos edificar algo bueno sobre eso. Entonces te diría, podría ocurrir tal vez, entre comillas, lo no deseado, que es encontrarnos una de estas noches, esa noche del 31 o esa noche del 24, solos. Y tal vez esa sea una oportunidad, por ejemplo, una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Cuando uno se encuentra solo, se encuentra con uno mismo. Y por ahí cuando uno se encuentra con uno mismo, se encuentra con lo mejor de sus recuerdos. O sea, no tener miedo, ¿no?, a la soledad. Tampoco en estas fechas no tener miedo si uno está solo. Atravesarlo bien. Yo creo que el miedo tiene una dosis absolutamente saludable. Digo, el miedo es lo que de alguna manera nos preserva. Digo, porque uno tiene miedo, no camina en el precipicio, ¿sí? Porque uno tiene miedo, esgrime algunas defensas. Entonces, lo malo del miedo, como vos bien decís, es cuando ese miedo se torna excesivo y pasa a ser un inhibidor. Claro. Entonces, puede ocurrirnos muchas cosas, puede ocurrirnos que en un momento nos pongamos tristes, pero eso no tiene por qué aterrarnos. Bien. ¿Sí? Digo, es mucho mejor, es mucho más fácil, es mucho más constructivo cuando uno puede asumir, cuando uno puede asimilar eso que no está, eso que perdí, eso que me falta, eso que no pude realizar, esto que tal vez ya no vuelva a estar, pero que yo a partir de ahí pueda construir otra situación. Me parece que lo peor es cuando uno queda aterrado o impotente, ¿sí? Cuando de alguna manera aparece como una encrucijada, como un callejón sin salida. Entonces yo no me preocuparía porque uno en estas fechas también tenga un tono de tristeza o se escape una lágrima o uno sienta algo de la soledad. Creo que con eso se puede convivir. El tema es que eso puede ser un trampolín, ¿sí?, del cual yo me arroje a vivir, o eso puede ser el inhibidor que hace que yo me retraiga. En este sentido digo, no me preocupa aquella tristeza, creo que es parte de la vida y me parece que en la medida en que la asumimos, la aceptamos, la pensamos, podemos encontrarnos a solas y dialogar con esa tristeza, ahí donde creo que surgen las mejores defensas y la posibilidad de salir a construir. Bien. Y me parece que esto es el mensaje que de alguna manera nos gustaría transmitir a la audiencia, es que las fiestas son una oportunidad de revisión, de repaso, de balance, de encuentro con la espiritualidad, de encuentro con uno mismo y de encuentro con los otros, ¿sí? De poner en valor, digamos, las cosas que están y las cosas que no están, también de poner en valor aquellas cosas que queremos que permanezcan con nosotros o aquellas que nos queremos sacar de encima, porque también es cierto que muchas veces cargamos cosas, a veces ya sin ni siquiera revisarlas, y terminamos como con mochilas muy pesadas, que es preferible las cuales es preferible desprenderse. Claro, a liberarse un poco y a tomar este cambio de año, que siempre esperamos por ahí un motivador, ¿no? Que en este caso es un día más, un día menos, es el cambio de año
y hacer esto, ¿no? Tomarlo como una oportunidad de hacer nuestros cambios, bueno, y de transitar la vida con todos los sentimientos. Sí, yo creo, te escuchaba ahí, me acordaba de algún fragmento, digamos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Santo Tomás planteaba que era importante, digamos, que pudiéramos deambular libres como las anémonas, que pudiéramos flotar, digamos, de alguna manera libremente sin esas cargas pesadas. Y también me acordaba que en el libro de los egipcios se plantea que al final, digamos, tomando el Antiguo Testamento, que al final de la vida, al final de los tiempos, digamos, se formarán las filas de los buenos y de aquellos que no fueron buenos, ¿no? Y entonces el libro de los egipcios dice que para poder enrolarlos en las filas de los buenos, para poder estar en la línea de los buenos, tenemos que poder decir: yo nunca causé mierda a nadie. ¿Sí? Vale decir, yo nunca fui malo para alguien. Sí. Esto es lo que haría de uno alguien bueno. Entonces me parece que en la soledad o en la compañía, con las cosas que conservamos y con las cosas que hemos perdido, me parece que la mayor herencia, la mejor herencia que de alguna manera transmiten, porque lo hacen todas las iglesias, ¿sí? Todas las religiones, es la posibilidad de ser bueno. Y esto de alguna manera es también una elección. Sí, ¿sí? Sí. Y entonces digo, tal vez podemos vivir con algún dolor, pero es muy importante que intentemos ser buenos. Y en ese sentido tiene que ver con reconocer al otro, con reconocer el dolor del otro, con no causar nada feo, digamos, a con otro. el respeto, ¿no? Y con la tolerancia que tantas faltas nos hace como sociedad estos últimos meses, ¿no? Que estamos atravesando, que no hay tolerancia, que no se respeta. A ver si el año que viene podemos empezar todos a poner, ¿no? A cambiar y a ser mejores, todos, porque eso está en uno, como dijiste vos, la opción está siempre en uno. Bueno, que así sea. Gracias, Adolfo. A ustedes. Me encanta, te diría que una vez por semana hagamos así como terapia. Qué lindo, ¿no? Hacemos un encuentro y vamos tomando temas que a la gente le interesen. Sí. Yo siempre les digo a ustedes, a vos y a tus compañeros de aquí del canal. Algunos de acá necesitan mucha terapia. Sí, ¿no? Sí. que los medios son fantásticos, que esto de estar conversando nosotros aquí, saber que alguien nos escucha y que tal vez algo de lo que dijimos puede ser bueno para alguien, en el sentido de esto, de cómo vivir este fin de año, cómo atravesar esta Navidad. Para alguno con su dolor, bueno, entonces me parece que en ese sentido la verdad que es una oportunidad magnífica, digamos, la que ustedes nos brindan de poder llegar a la gente y poder transmitir estas cosas. En verdad, bueno, felicidades para todo el mundo, que sean unas buenas fiestas y, como vos bien decís, que el año próximo sea un año tal vez de mayor encuentro. Yo varias veces en este año utilicé un concepto que a mí me parecía fundamental, te diría desde el inicio de año, en varias ocasiones y en varias posibilidades que tuve de encuentro con la gente, recuperé un concepto de Albert Camus, que me parece fundamental, y es restablecer la amistad. Digamos, ya al principio de año, en una sesión en el Consejo, digamos, yo tomé este concepto y lo planteé, y bueno, y después lo volví a sostener. No es un concepto inocente, digo, esto de que el otro pueda ser un amigo, que podamos recuperar la posibilidad de vivir en una ciudad, ¿sí? En un país donde el otro sea un amigo y no donde el otro sea un enemigo, donde el otro quede de entrada bajo sospecha. Sí, esto que conversábamos alguna vez contigo. Entonces, bueno, yo creo que precisamente el espíritu de la fiesta, que es un espíritu que te diría nos sensibiliza en el mejor de los casos, y eso quiere decir nos hace más permeable, nos pone más como una esponja, permite que absorbamos más, que estemos más receptivos. Bueno, que en esa blandura del espíritu aprovechemos a inclinar el espíritu, digamos, hacia el lado de la amistad. Y esto no quiere decir ser imbéciles o dejar de reconocer que habitamos en un planeta donde hay riesgos y que a veces los seres humanos no siempre somos buenos entre nosotros. No quiere decir no ser conscientes de eso, quiere decir no poner eso adelante. Quiere decir que yo puedo ir al encuentro con el otro pensando que el otro puede ser mi amigo, que no, y que yo en principio voy a tratar al otro como mi amigo. Entonces, bueno,
Nos vemos en unos días y sí, felicidades a toda la audiencia. Gracias siempre por estar acá con Gracias nosotros y por estar con toda la gente en su casa. Feliz Navidad. Igualmente. Y ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.